Como hemos venido revisando estas últimas semanas, circuitos de corriente continua, vamos a seguir avanzando a través de esta clase asincrónica y no sin antes hacer un breve repaso de lo que hemos revisado. Básicamente hemos visto lo que es la definición de los circuitos eléctricos, los elementos básicos que lo componen, ¿cierto? Hablamos del voltaje, de la corriente, de las convenciones que podemos hacer cuando un elemento es una fuente o es un activo, o cuando un elemento es un pasivo. También hablamos de las fuentes ideales de tensión, de las fuentes ideales de corriente y de las fuentes dependientes que podemos encontrar o que podríamos encontrar en circuitos, y específicamente en ciertos circuitos electrónicos, ¿cierto? Tenemos fuentes dependientes de voltaje controlado por corriente, dependiente de voltaje controlado por voltaje, fuentes de corriente controladas por voltaje y fuentes dependientes de corriente controladas por corriente. Hablamos de la forma de conectar los dispositivos de medición, conversamos un poco acerca de la ley de Ohm, de las leyes que permiten determinar el comportamiento de los condensadores y de los inductores. Hablamos de las leyes más importantes del circuito eléctrico, que son las leyes de Kirchhoff, ¿cierto? Hablamos de la ley de corriente de Kirchhoff, de la ley de voltaje de Kirchhoff que se puede hacer en un loop, y de algunos métodos básicos de resolución de circuitos donde podíamos ocupar equivalencias de resistencia, ¿cierto?, en serie o equivalencia de resistencia en paralelo, ¿cierto? Resolvimos algunos ejercicios, hablamos de la equivalencia de los conjuntos en delta estrella, ¿cierto? Cómo pasar de un conjunto delta a un conjunto estrella, y al revés, ¿cierto? Cómo pasar de un conjunto estrella a un conjunto delta. Ya hemos hecho algunos ejercicios, hablamos de las eh, capacitancias equivalentes, sobre todo cuando uno hace análisis en estados transientes, que es importante, y lo mismo con los inductores en paralelo, ¿cierto? Esto es generalmente cuando uno quiere hacer análisis transiente en circuitos DC, porque en estado estacionario los elementos capacitivos e inductivos se van, ¿cierto? En el caso del capacitor se carga completamente y se forma un circuito abierto entre sus terminales, y en el caso del inductor se forma un cortocircuito entre sus terminales. Por lo tanto, esto uno lo considera solamente para cuando quiere hacer análisis transiente. Hemos hecho algunos ejercicios, sobre todo con herramientas de divisor de tensión. Ya nos faltan hacer algunos, quizás en la práctica, con divisor de corriente. Y en lo que yo quiero avanzar, para que mañana podamos tener un poco más claridad y avanzar un poco más en el contenido, es con algunos otros métodos, ¿ya?, que no son tan evidentes, que terminan finalmente en resoluciones matriciales, ¿ya? Uno de estos métodos es el método de corrientes de malla, ¿ya? Para este método hay que hacer un poco la vista gorda respecto de las convenciones de los activos y pasivos que inicialmente hicimos, ¿ya? Aquí en este método lo que vale es la asignación que uno puede hacer a una corriente dentro de un loop, ¿ya? Uno lo que puede decir, ¿cierto?, es que en un loop uno puede establecer una corriente, como en el ejemplo que está ahí. En este ejemplo, ¿cierto?, vemos que tenemos dos mallas y a cada ventana le podemos asignar una corriente total. Por ejemplo, a esta ventana 1 le asignamos una corriente I sub 1, y a la ventana 2 le asignamos una corriente I sub 2. Por cada rama, como dice ahí, ¿cierto?, circula una corriente que es independiente. Entonces, si por cada rama circulan dos corrientes de malla, la corriente total por la rama es la suma algebraica. Estamos hablando específicamente de lo que voy a encerrar aquí en un círculo. Estoy hablando de esta rama, ¿ya? Si en esa rama circulan dos corrientes, ya circula corriente I sub 1 y la corriente I sub 2, entonces la sumatoria, o mejor dicho, la corriente total en esa rama es simplemente I sub 1 menos I sub 2, ¿ya?
como metodología, ¿cierto? Es preferible asignar un mismo sentido a las corrientes de malla. ¿Ya? Y una vez que esté asignadas las corrientes, se describen la ley de voltaje de Kirchhoff para cada bucle de forma de obtener las ecuaciones necesarias. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer acá, ¿cierto? Una vez que asignamos I sub 1 e I sub 2 que están en el mismo sentido, partimos por I sub 1, en este caso, por la primera resistencia donde pasa I sub 1, simplemente asignamos la polaridad por donde entra, ¿ya? Y lo mismo por la segunda resistencia, que sería esta otra resistencia de 10 ohm, donde entra esa corriente I sub 1, asignamos la polaridad positiva, ¿ya? En el caso de I sub 2, que va en el mismo sentido, ya I sub 2 no va a tener, obviamente, la opción de asignar el signo a esta resistencia de 10, pero va a poder asignar el signo a la resistencia de 2 ohm, ¿ya? Entonces, ahora que ya están todas las polaridades en todos los elementos, simplemente hacemos una ley de Kirchhoff para este primer loop, ¿ya? Es decir, partimos por menos 20 más I sub 1 por 5, que es la ley de Ohm, ¿cierto? Más el segundo, este segundo voltaje, más el voltaje acá. Acuérdense que la corriente en esta rama es la sumatoria algebraica, ya por lo tanto va a ser 10 por esa corriente, y esa corriente es I sub 1 menos I sub 2. ¿Ya? Esta corriente aquí, esta corriente I total, ¿cierto? I total, en ese sentido, es simplemente I sub 1 menos I sub 2. ¿Ya? Entonces, nos queda una ley de voltaje de Kirchhoff acá en este loop, simplemente como menos 20 más 5 por I1 más 10 por la corriente total, que sería I sub 1 menos I sub 2, y eso es igual a 0. A ver, tenemos la primera ecuación. La segunda ecuación, ¿cierto? Es la ley de voltaje de Kirchhoff en la otra malla, ¿ya? Si partimos de la fuente, desde arriba, nos queda 8 volts, ¿ya? Aquí nos queda el voltaje. Estamos recorriendo el loop por el lado inverso de lo que lo recorrimos en la primera malla, por lo tanto nos va a quedar menos 10 por I sub 1 menos I sub 2, ya la misma corriente I sub t, solamente que estamos recorriendo el voltaje en sentido inverso, por lo tanto nos queda, ¿cierto? Menos 10 I sub 1 menos I sub 2 más 2 por I sub 2, que es el otro voltaje, ¿cierto? Que está cayendo en esta resistencia que está ahí. ¿Ya? Entonces ahí tenemos dos ecuaciones y fíjense, tenemos dos incógnitas y por lo tanto podemos plantear un sistema de ecuaciones súper simple. Acá si yo simplemente hago la expresión matricial, me va a quedar, ojo aquí, son 15 para I sub 1, menos 10 para I sub 2, ¿cierto? En la primera ecuación, acá nos va a quedar menos 10 para I sub 1 y más 10 más 2 son 12 para I sub 2, y esto multiplicado por el vector columna I sub 1 y sub 2, y va a ser igual a, en este caso, a 20 por, y este otro lado va a quedar menos 8. ¿Ya? Hay que resolver este sistema de ecuaciones, ¿cierto? Aquí lo que podemos hacer es multiplicar por la matriz inversa, ¿cierto? Esta matriz que está acá, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es multiplicar por la matriz inversa, es decir, nos quedaría m inversa por m, ¿cierto? Y1, y2, y va a quedar m inversa, ¿cierto? Por 20 menos 8. ¿Ya? Esto que está acá, obviamente. Y el resultado del sistema de ecuaciones va a quedar para I sub 1, 2 amperes, y para I sub 2, 1 ampere. ¿Ya? Y por lo tanto, la corriente total, que dijimos que era I sub 1 menos I sub 2, simplemente es un ampere. ¿Ya? Es un método muy útil, ¿cierto? Pero hay que tomarlo como un método.
¿cierto? Acá hay muchas personas que a veces se complican, sobre todo con las convenciones que veníamos viendo, ya que la corriente sale por el terminal más positivo de la fuente. Ya aquí vemos que la corriente I sub 2 entra, ya, pero porque el método así lo define, ¿cierto? Si yo digo que parto con esta corriente en el sentido de la aguja del reloj, ¿cierto? En la corriente I sub 2 también hago lo mismo, ¿ya? Y aquí va a resultar, obviamente, el sentido, ¿cierto? Si, si la corriente fuera en sentido inverso, simplemente acá nos va a quedar con un valor negativo, pero en este caso se cumple, es decir, I sub 1 e I sub 2 van en ese sentido, en efecto van en ese sentido. ¿Por qué? Porque los valores son positivos. ¿Ya? Vamos a ver un breve ejemplo que tengo preparado. Voy a cambiar acá la pantalla y vamos a hacer un ejemplo del mismo estilo. Ya solamente que ahora vamos a tener tres mallas. ¿Ya? Entonces, voy a partir diciendo que esta ventana de aquí, ¿cierto? Va a tener una corriente. Voy a colocarlo con otro color, ¿cierto? Voy a colocarlo con color rojito. Esta es mi corriente I sub 1, ¿ya? Voy a decir que esta de arriba es mi corriente I sub 2, fíjense, en el mismo sentido, I sub 1, I sub 2, y este de acá es mi corriente I sub 3. Tengo que asignar las polaridades, ya no están asignadas, por lo tanto parto desde desde el primer subíndice aquí. Esta corriente I sub 1 entra por esta resistencia primero, por lo tanto aquí voy a colocar el signo positivo. Luego entra por esta otra y aquí voy a colocar el signo positivo. Sigo por la corriente I sub 2. ¿Ya? La corriente I sub 2 puede designar el signo de esta resistencia, ¿cierto? Y puede designar el signo de esta otra resistencia que está ahí, ya de 10 ohms. Y I sub 3 no va a asignar el sentido, digamos, la polaridad de ninguna resistencia porque ya las otras dos corrientes designaron las polaridades. Entonces, podemos partir por las ecuaciones que podemos hacer para la primera malla, ¿cierto? Para el loop 1 nos va a quedar, si parto de acá abajo, menos 50, ¿cierto? Más 10, fíjense que hay una corriente total que sería I sub 1 menos I sub 2. Más 20, esta otra resistencia de acá. Esta es una ley de voltaje de Kirchhoff, acuérdense. Esta es una ley de Ohm igual que esta otra de acá. Más 20 por I sub 1 menos I sub 3. Y esto es igual a 0. ¿Ya? Recorrí todo ese loop y por lo tanto podemos acá arreglar esta ecuación y dejarla 30 veces I sub 1, ¿cierto? Menos 10 veces I sub 2, menos 20 veces I sub 3, y eso es igual a 50. Ya tenemos la primera ecuación del primer loop. Para el loop 2 nos quedaría 20 por I sub 2, arriba, ¿cierto? 20 por la corriente, o sea, R por I, 20 por I sub 2, más 10 por I sub 2 menos I sub 3, son las dos corrientes que la atraviesan en sentido contrario. La primera es I sub 2 y la otra es I sub 3. I sub 2 menos I sub 3 menos 10 por, fíjense, I sub 1
menos I sub 2, ¿cierto? Voy revisando en el sentido contrario, ¿cierto? Y por lo tanto este voltaje, que aquí era positivo, acá va a ser negativo. ¿Ya? Y por lo tanto queda menos 10 I sub 1 menos I sub 2, y eso es igual a 0. ¿Ya? Si ordeno esta ecuación, me va a quedar menos 10 I sub 1 más, disculpen, aquí tengo 20, aquí tengo 10, aquí tengo 10 más 40 por I sub 2, menos 10 por I sub 3. Y eso es igual a 0. Y tengo mi segunda ecuación. Y en el loop 3, nos va a quedar, ¿cierto? 60 menos 20 por I sub 1 menos I sub 3, ¿cierto? Este voltaje que va por ahí en ese sentido, ahí es negativo, ¿cierto? Porque antes era positivo cuando recorrimos por este otro lado, ¿ya? Por el lado del loop 1. Menos también es negativo, este de acá, ese de ahí es menos 10 por I sub 2 menos I sub 3, y eso es igual a 0. ¿Ya? Si ordenamos esta última ecuación, nos va a quedar menos 20 I sub 1 menos 10 I sub 2 más 30, ¿cierto? Tenemos 20 y tenemos 10 acá, más 30 I sub 3, y eso es igual a menos 60 volts. ¿Ya? Y ahí tenemos la tercera ecuación, y podemos hacer una representación matricial, ¿cierto? Que es lo que corresponde un buen ingeniero que haga cuando tiene un sistema así, como este de acá. Entonces aquí vamos a dejar 30 menos 10 menos 20 menos 10, 40 menos 10, y acá abajo nos va a quedar menos 20 menos 10 y 30. Y 1 y 2 y 3. Y esto de aquí nos queda, ¿cierto? 50, 0 y menos 60. Ok, entonces, si consideramos esta nuestra matriz principal, lo que vamos a hacer va a ser invertir esta matriz, multiplicarla, ¿cierto?, por el lado izquierdo, ¿ya? Y eso significa que eh, I sub 1, I sub 2 e I sub 3, ¿cierto?, va a ser esta matriz inversa por 50, 0 y menos 60, ¿cierto? Ese vector columna de I. Y eso nos deja las siguientes corrientes: 0.1 amper para la corriente I sub 1 menos 0.5 amper para la corriente 2 y menos 2.1 amper para la corriente 3. ¿Ya? Es decir, tengo los tres valores de corriente, los tres valores numéricos de corriente, ¿ya? Y el hecho que I sub 2 e I sub 3 estén en sentido, digamos, estén con valor negativo, significa que el sentido real de las corrientes es al revés, al que yo designé acá, ¿ya? Pero eso no importa, en el fondo significa que si yo colocara el medidor
de corriente para ver la corriente en ese sentido, voy a tener un valor negativo ya en el caso de I2 y en el caso de I3. Nada más. ¿Ya? Ok, entonces eso es lo que quiero que avancemos para mañana, porque la idea es que mañana podamos revisar también el método de voltaje en los nodos y seguir avanzando con el contenido del curso. Muchas gracias, muchachos, por su atención. Entonces, nos vemos el día de mañana.